Se está gestando una importante fractura transatlántica, y esta vez el tema no es el comercio ni la defensa, sino una plataforma de redes sociales. El viernes, el senador estadounidense Mike Lee desató una tormenta política con una escalofriante publicación en X, advirtiendo que Washington podría retirarse de la OTAN si la Comisión Europea sigue adelante con las sanciones contra la plataforma propiedad de Elon Musk. Este conflicto sobre una empresa tecnológica no es una simple disputa, refleja una tendencia más amplia y preocupante en la gobernanza global. La decisión de la UE de sancionar a X con penalidades financieras potencialmente devastadoras va más allá de regular la desinformación o el contenido digital. Señala la utilización de la ley como herramienta de presión política. La Comisión Europea está usando su poder regulador para forzar a una empresa privada a cumplir, lo que podría desencadenar una crisis geopolítica que amenazaría el futuro de la OTAN y los cimientos de la diplomacia internacional. La explosiva publicación del senador Lee no es simplemente una amenaza, sino una grave advertencia de que las acciones de la UE podrían provocar un cambio significativo en la alianza transatlántica. La idea de que la OTAN podría fracturarse por una plataforma de redes sociales, de todas las cosas, resalta lo absurdo de la geopolítica moderna. Esto no es solo una cuestión de relaciones internacionales, es el choque entre el mundo corporativo y la soberanía estatal. Al atacar a X, la UE está intentando regular no solo el espacio digital, sino también las políticas y económicas de Estados Unidos. Este exceso de poder es un desafío directo a la soberanía nacional y a la capacidad de las naciones de participar en la diplomacia sin la influencia de burócratas no electos. Si la UE hace esto, dejamos la OTAN, escribió Lee, enviando ondas de choque a través de las capitales europeas y elevando la posibilidad de una ruptura política entre aliados de larga data. Este desarrollo marca una escalada monumental en las relaciones transatlánticas. Las apuestas son enormes, y la búsqueda de la Comisión Europea de una multa contra X podría empujar a la OTAN a aguas desconocidas. La advertencia de Lee resuena con la creciente frustración en Washington ante la persistente búsqueda de la UE de control regulador, a menudo a expensas de los intereses estadounidenses. La posibilidad de que Estados Unidos se retire de la OTAN debido a una plataforma tecnológica no es algo trivial. Esto podría ser un terremoto político en gestación. Seamos claros, la UE está jugando un juego peligroso. Bruselas parece haber olvidado que la OTAN es un pacto de defensa mutua, no una herramienta de coacción ideológica y económica. Al atacar a X, un actor clave en la industria tecnológica global, la UE está ignorando las implicaciones geopolíticas más amplias. Esto no se trata simplemente de regular el contenido digital, se trata de cambiar el equilibrio de poder entre Europa y Estados Unidos. La UE está enviando una señal de que está dispuesta a desafiar el dominio tecnológico estadounidense. Pero estas tácticas autoritarias corren el riesgo de alienar a Estados Unidos y desestabilizar la misma alianza que ha sido la base de la seguridad occidental durante décadas. La amenaza sigue un informe del Wall Street Journal que revela que los reguladores de la UE están preparando una importante multa contra X por violar la Ley de Servicios Digitales. Una ley integral destinada a frenar la desinformación y el contenido dañino en línea. En el corazón de este problema está la Ley de Servicios Digitales. A primera vista, los objetivos de la DSA, combatir la desinformación y el contenido dañino en línea, parecen razonables. Sin embargo, la implementación de leyes tan abarcativas está llena de peligros. La DSA representa otro intento de los burócratas europeos de imponer un enfoque único para el mundo digital. Es un instrumento tosco, no un bisturí, y al usarlo, la Comisión Europea corre el riesgo de sobrepasarse y generar consecuencias no deseadas. En lugar de fomentar la colaboración entre gobiernos y empresas privadas, la DSA crea un ambiente de miedo y confrontación. Multar a X por sus prácticas de moderación de contenido bajo esta ley podría sentar un precedente peligroso, que podría desalentar la innovación o empujar a las empresas a abandonar Europa. La Comisión Europea se está posicionando como el ejecutor global de políticas digitales, un papel que debe generar preocupaciones sobre la libertad de expresión y la autonomía de las grandes tecnológicas. Esto no se trata solo de gobernanza digital, se trata de controlar el flujo de información, dictar lo que se puede decir y restringir el acceso a puntos de vista alternativos. Pero más allá del espacio digital, esto es una lucha más profunda por el poder. La Comisión Europea está utilizando la desinformación como pretexto para imponer presión política y económica sobre Estados Unidos. Esto ya no es simplemente un tema regulatorio, es un arma geopolítica y podría desencadenar un conflicto más amplio entre superpotencias globales.
Es ingenuo pensar que esta multa y el marco regulatorio más amplio no tendrán consecuencias de gran alcance, no solo para la OTAN, sino para el comercio global, la diplomacia y la seguridad. Fuentes citadas por The Wall Street Journal sugieren que las sanciones podrían incluir una multa considerable y cambios forzados en el producto, con un anuncio esperado para este verano. Una fuente indicó que la multa podría superar los $1.000 millones, un movimiento sin precedentes destinado a disuadir a otras grandes tecnológicas de violar la ley en el bloque de 27 naciones. Una multa de $1.000 millones no es más que una guerra económica. La UE se está posicionando como el ejecutor global de políticas digitales, utilizando medidas punitivas que podrían paralizar a las grandes tecnológicas estadounidenses si no cumplen. Esto no es solo un simple golpe, es un intento de remodelar el panorama empresarial global para servir a los intereses europeos. El mensaje es claro: cumple con nuestras reglas o enfrenta sanciones masivas. Pero las consecuencias de tales acciones podrían ser mucho más graves de lo que la UE anticipa. Al ejercer este tipo de presión, Europa corre el riesgo de alienar a las mismas empresas que impulsan la innovación global. La estrategia regulatoria de la UE es miope y autodestructiva. En lugar de colaborar con las empresas tecnológicas para desarrollar regulaciones mejores y más efectivas, Europa está eligiendo la confrontación. En el proceso, socava su propia competitividad tecnológica, mientras fortalece la mano de regímenes autoritarios como el de China, que están deseosos de explotar la inestabilidad en Occidente. El daño a largo plazo a la posición de Europa en la economía global podría ser desastroso. Además, este movimiento contra X podría salir mal. En lugar de disuadir a otras grandes tecnológicas de infringir la ley, podría empujarlas a abandonar el mercado europeo por completo. El mensaje a las empresas estadounidenses es claro: Europa ya no es un lugar donde puedan operar libremente. Si la UE persiste con estas medidas punitivas, las empresas con sede en EU probablemente buscarán entornos regulatorios más favorables en Asia u otros lugares. Al final, la UE habría debilitado su propia economía digital mientras empujaba a las empresas tecnológicas a otros mercados. La Comisión Europea comenzó a investigar a X en 2023 e emitió una decisión preliminar el año pasado, encontrando que la plataforma violaba los requisitos de la DSA. Esta investigación sobre X es otro ejemplo de cómo la UE se está extralimitando. Si bien los objetivos de la DSA pueden parecer nobles, su implementación abre la puerta a que agendas políticas influyan en los marcos regulatorios. La investigación plantea preguntas sobre las verdaderas motivaciones de la UE. Ha durado años, con una decisión aún pendiente, lo que sugiere que la UE podría estar utilizando a X como una pieza en una lucha geopolítica más amplia. La investigación no se trata de seguridad digital, se trata de afirmar el control sobre una de las plataformas más influyentes del mundo, regular el discurso político, censurar la disidencia y establecer un monopolio sobre el discurso aceptable. Esto debería servir como una llamada de atención para quienes creen que la UE actúa de buena fe. Las acciones de la Comisión Europea son profundamente políticas y podrían tener consecuencias de gran alcance para la libertad de expresión, la privacidad y la innovación digital. Estados Unidos, junto con otras naciones, debe oponerse a estas tácticas autoritarias antes de que sea demasiado tarde. El enfrentamiento se profundiza con una segunda y más amplia investigación de la UE sobre las políticas de moderación de contenido de X. Ahora, ha surgido una segunda investigación, esta vez centrada en las prácticas de moderación de contenido de X. Esto es otra ilustración de la obsesión de la UE por controlar la información. El tema no se trata de limpiar Internet, se trata de silenciar voces que no se ajustan al estrecho marco ideológico de la UE. Europa está intentando dictar las políticas de moderación de contenido de una empresa privada, obligándola a alinearse con cuestiones políticamente sensibles. Este es un precedente peligroso que amenaza la esencia misma de la libertad de expresión y la gobernanza democrática. X, como todas las plataformas tecnológicas, debe encontrar un equilibrio entre moderar el contenido dañino y permitir la libre expresión. Pero la insistencia de la Comisión Europea en microgestionar este proceso es peligrosa. Representa el intento de la UE de imponer sus puntos de vista políticos al mundo digital entero. Al hacerlo, no solo pone en peligro el futuro de las redes sociales, sino el futuro mismo de la democracia. Aunque los reguladores de la UE han indicado que un acuerdo sigue siendo posible si X cumple con los cambios de política exigidos. El ultimátum de Lee señala que la respuesta de Washington podría escalar las tensiones mucho más allá del dominio digital.